Juliana Marens tenía 26 años. Brasileña, inquieta, con alma de exploradora. Sus redes sociales reflejaban una vida aparentemente feliz: playas, selvas, atardeceres, viajes, muchos viajes. Pero en junio de 2025, su destino cambió para siempre. Indonesia. Un archipiélago de belleza exótica y energía espiritual. Allí se alza el monte Rinjani, un volcán imponente de casi 4.000 metros de altura, rodeado de mitos, rituales y advertencias. Juliana decidió escalarlo sola. O al menos, eso es lo que se dijo al principio. ¿Pero quién era realmente Juliana Marens? ¿Qué la llevó a enfrentarse a uno de los senderos más peligrosos del sudeste asiático? ¿Fue simplemente una turista más buscando paisajes para Instagram, o había una razón oculta tras ese viaje? ¿Fue una aventura o una huida? Y lo más desconcertante, ¿por qué todo ocurrió justo cuando estaba a punto de completar el ascenso? Lo que parecía ser un viaje espiritual o un reto personal terminó en tragedia. ¿Pero fue realmente un accidente? Algunos dicen que resbaló. Otros que gritó antes de caer. Hay quienes aseguran que no iba sola. Pero el silencio en torno a lo que ocurrió ese día es tan espeso como la niebla que cubre la cima del Rinjani. ¿Podemos confiar en las versiones oficiales? ¿Qué secretos se esconden tras esta caída mortal? Esta es la historia de una joven que subió buscando algo y nunca regresó. Pero no vamos a contarte solo lo que pasó. Vamos a cuestionarlo todo. Juliana no era una turista común. Había recorrido varios países en poco tiempo. En sus redes aparecía sonriente, ligera de equipaje, saltando de un continente a otro. Pero detrás de esa imagen libre y despreocupada, ¿podía haber una carga emocional que no mostraba? Según amigas cercanas, Juliana había pasado por momentos difíciles antes de su viaje a Asia. Una ruptura amorosa. La pérdida de un familiar. La presión de una vida que no encajaba con lo que el mundo esperaba de ella. Ella quería encontrarse, dijo una excompañera de universidad en una publicación que luego fue eliminada. Indonesia no fue su primer destino. Antes pasó por Tailandia, Malasia y Filipinas. Buscaba lugares espirituales, templos, montañas. ¿Estaba en una búsqueda interior? ¿O simplemente huyendo de una rutina que la asfixiaba? Su cuenta de Instagram muestra fotos del mar, de caminatas por selvas remotas, de miradas perdidas hacia el horizonte. Pero hay algo más. En una de sus últimas publicaciones, escribe: a veces hay que alejarse para poder ver todo con claridad. Estoy más cerca de mí misma que nunca. ¿Era una frase inspiradora o una señal de advertencia? ¿Por qué eligió precisamente el monte Rinjani? No era el destino más cómodo ni el más popular. Hay volcanes más accesibles. ¿Acaso había algo en ese lugar que la llamaba? ¿Lo soñó? ¿Alguien se lo recomendó? ¿Fue guiada por un impulso inexplicable? ¿Estaba Juliana buscando respuestas o despidiéndose en silencio? El monte Rinjani no es una montaña cualquiera. Es un volcán activo, el segundo más alto de Indonesia y considerado por muchos como un sitio sagrado. Los lugareños creen que en su cráter habita un espíritu ancestral. Para ellos, subir el Rinjani no es solo un reto físico, sino un acto espiritual. Un lugar donde lo divino y lo salvaje se cruzan. Aún así, es popular entre turistas y mochileros. Ofrece vistas espectaculares, lagos volcánicos y un ascenso desafiante. Pero lo que muchos no saben, o eligen ignorar, es que el Rinjani tiene un historial de tragedias. Senderos estrechos, clima cambiante, falta de señal móvil y barrancos mortales. Cualquier paso en falso puede ser el último. En los últimos 10 años, ha habido múltiples accidentes, algunos fatales, que apenas fueron reportados fuera de Indonesia. ¿Por qué no se habla más de esto? Muchos se preguntan, ¿Juliana conocía los riesgos reales? ¿Investigó el terreno? ¿Contaba con un guía certificado? ¿O confió demasiado en su instinto viajero? Además, hay algo inquietante. Varios testimonios locales dicen que ese día hubo cambios extraños en el clima. Vientos fuertes, una neblina densa que no era habitual en esa temporada.
¿Pudo haber sido una advertencia? ¿O una coincidencia más en una serie de señales que nadie supo interpretar? Y una pregunta más oscura, ¿hay quienes no quieren que se sepa todo lo que ocurre allá arriba? El Rinjani no es solo una montaña. Es una prueba. Un guardián. Un abismo disfrazado de postal. Juliana sabía a lo que se enfrentaba, o fue llevada por algo más. El 21 de junio de 2025, Juliana Marens comenzó la que sería su última caminata. Según los registros, fue vista por última vez en una zona intermedia del sendero de Senaru, una de las rutas más utilizadas para ascender al Rinjani. Iba sola, con una pequeña mochila, vestida de forma ligera y, según algunos testigos, sin guía. ¿Pero realmente estaba sola? Un grupo de excursionistas coreanos afirma haberla visto hablando con un hombre local cerca del puesto de control. Otros dicen que la vieron más tarde, cerca de una curva peligrosa donde el terreno se vuelve rocoso y resbaladizo. Hay discrepancias en los horarios. Nada cuadra con precisión. ¿Qué ocurrió en esas horas que no están registradas? Juliana no volvió a publicar nada en redes. No dejó mensajes. No mandó una ubicación. El silencio fue absoluto. Las cámaras de seguridad del puesto base no grabaron su regreso. Tampoco hay constancia de que haya llegado al cráter, aunque algunos rescatistas aseguran que sus huellas estaban marcadas en una zona más alta de lo que se pensaba. Entonces, ¿se desvió? ¿Se perdió? ¿O la desviaron? Hay una parte particularmente inquietante. Algunos testigos aseguran haber oído un grito en la zona alta esa misma tarde. Un grito que fue seguido de silencio. ¿Fue ella? ¿Por qué nadie actuó en ese momento? ¿Pudo haber sobrevivido si se hubiese iniciado la búsqueda de inmediato? Estas horas perdidas son claves para entender el misterio. Y cuanto más se indaga, más difícil es encontrar respuestas claras. El cuerpo de Juliana Marens fue hallado en un barranco profundo, a más de 100 metros de la ruta principal. Los rescatistas dijeron que la caída parecía haber sido inmediata, pero nada en la escena encajaba del todo. El lugar era inaccesible, cubierto de maleza y con señales de que alguien había intentado aferrarse a las rocas. Las ramas cercanas estaban rotas. Había marcas de lucha en el suelo. ¿Intentó detenerse? ¿Gritó por ayuda? ¿Fue un accidente o algo más? Algunos medios indonesios reportaron que Juliana pudo haber perdido el equilibrio. Otros afirmaron que su cuerpo presentaba moretones no compatibles con una simple caída. La versión oficial hablaba de resbalón en zona peligrosa, pero los detalles eran vagos, casi superficiales. ¿Y si no cayó, sino que la empujaron? ¿Es posible que haya habido otra persona con ella en el momento del incidente? ¿Por qué nadie la escuchó gritar si había excursionistas relativamente cerca? La lluvia había comenzado esa tarde. El terreno estaba húmedo. Pero los expertos dicen que no había condiciones extremas como para justificar una caída tan abrupta. Algo más inquietante, no se encontraron pertenencias cerca del cuerpo. Su teléfono, su mochila, su documento, desaparecidos. ¿Robados? ¿Arrastrados por la caída? ¿Ocultos? ¿Por qué las autoridades no cerraron el área inmediatamente? ¿Por qué tardaron tanto en organizar el rescate? ¿Y si Juliana aún estaba con vida durante las primeras horas, esperando ayuda? Esa caída, más que un accidente, se siente como una ruptura. Un corte en la línea de lo comprensible. Y lo peor es que, desde aquí, todo se vuelve más oscuro. Fueron necesarios 3 días para encontrar a Juliana. 3 días enteros en los que el clima cambió, las pistas se enfriaron y el tiempo, implacable, se llevó consigo cualquier posibilidad de rescate. El cuerpo fue localizado a unos 150 metros del sendero principal, en una zona boscosa y empinada, donde no hay barandas ni señalización. Estaba en una posición que sugería una caída violenta, pero no se dieron detalles oficiales sobre la causa exacta de la muerte. ¿Dónde estuvo Juliana durante ese tiempo? ¿Murió al instante o agonizó esperando ayuda? Cuando los rescatistas la encontraron, su mochila y teléfono no estaban. Tampoco su pasaporte.
Solo su cuerpo y un silencio inexplicable. La autopsia fue rápida, casi apresurada. El informe preliminar hablaba de traumatismo craneoencefálico severo por caída. Pero médicos independientes, consultados por periodistas brasileños, notaron incongruencias. ¿Por qué no se mencionaron los moretones en brazos y costillas? ¿Por qué se descartó inmediatamente la posibilidad de intervención de terceros? La Embajada de Brasil pidió explicaciones. La familia, devastada, empezó a recibir mensajes anónimos desde Indonesia. Algunos decían que Juliana había sido vista con un guía no autorizado. Otros afirmaban que discutió con alguien horas antes de desaparecer. ¿Estamos ante un caso de negligencia? ¿Un encubrimiento? ¿O simplemente un accidente mal documentado? ¿Por qué las autoridades locales no permitieron el acceso a los medios al lugar del hallazgo? ¿Por qué, hasta hoy, no se han recuperado sus pertenencias? Juliana fue enterrada sin que su historia fuera contada por completo. Pero el eco de sus últimas horas aún resuena entre las piedras del Rinjani. Y lo que viene a continuación es aún más inquietante. La historia oficial decía que Juliana Marens cayó mientras hacía senderismo sola. Pero cuanto más se investiga, más cosas no encajan. Las autoridades indonesias se negaron a entregar el informe completo de la autopsia. Afirmaron que se trataba de un accidente común. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué están ocultando? Los guías locales, al ser consultados por medios internacionales, ofrecieron versiones contradictorias. Uno de ellos aseguró que Juliana no siguió las instrucciones. Otro afirmó que la vio en compañía de alguien esa mañana, pero que luego desapareció del grupo. ¿Quién era ese alguien? ¿Por qué nadie más lo menciona? La embajada brasileña solicitó una segunda investigación. Fue ignorada. Además, hay algo aún más inquietante: las autoridades no permitieron a la familia acceder a las pertenencias personales de Juliana. ¿Por qué? ¿Qué contenían sus objetos? ¿El teléfono, quizás, registró los últimos minutos? ¿Fotos? ¿Audios? ¿Mensajes? Una periodista local intentó documentar el caso. Poco después, borró sus publicaciones y cerró su cuenta. ¿Recibió amenazas? ¿O supo algo que no debía saber? Y no es la primera vez que ocurre algo así en el Rinjani. En los últimos años, otras desapariciones han sido reportadas en condiciones similares: turistas jóvenes, rutas poco vigiladas, informes opacos y siempre el mismo veredicto: accidente. ¿Casualidad? ¿Descuido? ¿O una red de encubrimiento silencioso? Juliana ya no puede contar su versión. Pero las grietas en la historia empiezan a hablar por ella. ¿Qué más se está escondiendo bajo la sombra del volcán? Cuando la noticia de la muerte de Juliana Marens se viralizó, la reacción fue inmediata. En cuestión de horas, miles de personas en Brasil y otros países comenzaron a compartir su historia, su rostro y sus últimas publicaciones. Su cuenta de Instagram fue invadida por comentarios, preguntas, teorías. Se convirtió en un altar digital. Pero el homenaje pronto se convirtió en campo de batalla. Algunos la acusaron de imprudente. ¿Cómo se le ocurre ir sola a un volcán activo?, decían. Otros culparon a las autoridades indonesias por la falta de seguridad y control en una zona tan peligrosa. Hubo quienes aseguraban que fue víctima de una red criminal. Y no faltaron los que señalaron con furia a supuestos guías locales. Una teoría en particular ganó fuerza: ¿y si Juliana descubrió algo que no debía? ¿Una actividad ilegal, un ritual, o simplemente cruzó la mirada equivocada con la persona equivocada? ¿Es descabellado pensarlo? Influencers, medios y hasta figuras políticas se sumaron al debate. Mientras tanto, la familia, en medio del dolor, pidió respeto, pero también respuestas. ¿Quién tiene la culpa cuando una vida se apaga lejos de casa? ¿El gobierno local? ¿El turista? ¿Las empresas de turismo? ¿O un sistema que promueve experiencias extremas sin advertir sus verdaderos riesgos? ¿Y qué papel juegan las redes sociales en todo esto? ¿Romantizan el peligro? ¿O nos vuelven insensibles ante el sufrimiento real?
La historia de Juliana se convirtió en un espejo incómodo. Y muchos prefirieron mirar hacia otro lado. Pero las preguntas siguen ahí. ¿Y si lo que se viralizó es apenas la superficie de algo más profundo? A medida que las aguas del caso de Juliana Marens parecían calmarse, emergieron las preguntas más difíciles. Las que pocos se atreven a formular, pero que están ahí, flotando en la conciencia colectiva. ¿Por qué seguimos viajando a lugares peligrosos como si fueran parques temáticos? ¿En qué momento el turismo dejó de ser descubrimiento para convertirse en una obsesión por los extremos, por lo salvaje, por la selfie perfecta al borde del abismo? ¿Y por qué nadie fiscaliza con seriedad estas rutas? ¿Por qué los gobiernos permiten que senderos sin seguridad, sin guías certificados y sin vigilancia mínima estén abiertos a cualquier turista sin experiencia? ¿Acaso vale más el negocio que la vida? También hay una pregunta más personal, más dolorosa. ¿Juliana sabía a lo que se exponía o simplemente confió en el mundo? ¿Le falló el sistema? ¿O la engañó una ilusión romántica del viaje solitario, esa que las redes sociales alimentan sin freno? Y aquí viene lo más incómodo, ¿habría sido distinto si Juliana no fuera mujer? ¿Si fuera europea? Si su caso no se volviera viral, ¿alguien habría investigado algo? ¿Cuántas Julianas no conocemos? ¿Cuántas otras historias se perdieron entre la selva, el silencio y la burocracia? Esta no es solo la historia de una caída en el Rinjani. Es la historia de un sistema que prefiere cerrar los ojos, de una sociedad que transforma la tragedia en entretenimiento y de una pregunta que todos evitamos. ¿Y si mañana soy yo? Juliana Marens partió buscando algo, paz, sentido, quizás respuestas. Subió una montaña sagrada que, desde hace siglos, ha sido escenario de rituales, tragedias y milagros. Pero no volvió. Hoy su historia sigue siendo un rompecabezas inconcluso. Las versiones oficiales no convencen. Las pruebas desaparecen. Las preguntas se multiplican. Y el eco de su caída, de su último grito, aún retumba en las laderas del Rinjani. ¿Fue una víctima de su valentía? ¿De su libertad? ¿O de un sistema que no está preparado para proteger a quienes se atreven a explorar más allá? A Juliana no la mató solo una caída. La empujó una cadena de descuidos, silencios y decisiones invisibles. ¿Quién le falló primero? Pero hay algo más fuerte que la niebla del misterio, su memoria. Ella ya no está, pero nos dejó una señal. Una advertencia. Una historia que incomoda porque no se puede cerrar con certeza. Y tal vez esa sea la lección. Hay montañas que no solo se escalan con los pies, sino con la conciencia. Porque cada vez que alguien se lanza a lo desconocido, creyendo estar libre, debería preguntarse: ¿estoy realmente sola? ¿O hay alguien mirando, esperando o decidiendo por mí? Juliana Marens murió en la cima. Pero su historia no ha terminado. A veces, las montañas no nos devuelven lo que se llevan. Solo nos dejan el silencio. Y así, terminamos este viaje entre preguntas sin respuesta, ecos que no se apagan y una verdad que parece escondida entre la niebla del Rinjani. La historia de Juliana Marens no es solo la de una joven que cayó en una montaña. Es la historia de muchos que se pierden en silencio, mientras el mundo sigue adelante, desplazando tragedias con un simple "fue un accidente". Pero tú que estás viendo esto, sabes que no todo encaja. Que a veces, lo que se esconde detrás de un caso como este, es más profundo, más oscuro, y más humano de lo que queremos admitir. Si esta historia te tocó, te hizo pensar o te dejó con esa sensación extraña en el pecho, compártela. Porque a veces, lo único que impide que una historia se olvide, es que alguien más la escuche. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Juliana murió por imprudencia, por negligencia, o por algo más que no nos están contando? Suscríbete para más historias reales, llenas de misterio, drama y verdad incómoda. Y recuerda, no todas las montañas que subimos son de piedra. Algunas viven dentro de nosotros. Hasta la próxima.